Poncio Pilato fue el quinto magistrado en servir en la provincia de Judea, creada el año 6 después de Cristo por el emperador romano Augusto, que gobernó del 27 a.C. al 36 después de Cristo. Su cargo terminó durante el gobierno de Tiberio del 26 al 36 después de Cristo. Su fama se debe al juicio y crucifixión de Jesús de Nazaret. Conocemos poco de la vida de Pilato, pero se especula que su nombre, Poncio, deriva del nombre de la familia Pontii en Roma, de ascendencia plebeya. Como figura histórica, tenemos evidencias en la literatura contemporánea, monedas acuñadas en su nombre, y una inscripción en la base de lo que pudo incluir su estatua en la ciudad de Cesarea. Nuestras fuentes literarias para Pilato incluyen al filósofo judío Filón de Alejandría, 20 a 50 después de Cristo, los relatos de los 4 evangelios y el historiador judío Flavio Josefo, 36 a 100 después de Cristo. Filón fue parte de una delegación enviada por Calígula ante los alejandrinos y la comunidad judía. Antes de ser asesinado, Julio César, 100 a 44 a.C., había garantizado a los judíos el permiso para practicar sus costumbres ancestrales y su religión, siendo excusados de participar en los cultos romanos e imperiales. Los alejandrinos estaban intentando hacer que los judíos cedieran. Filón describe a Pilato como un hombre inflexible, testarudo y de disposición cruel, sobre la embajada a Gayo, 299 a 305. Cuando Poncio Pilato tomó el cargo, permitió a las legiones de Judea instalar escudos móviles con inscripciones honrando al emperador. Algunos judíos vieron esto como una violación a su ley contra las imágenes y se presentaron ante Pilato en el anfiteatro de la ciudad de Cesarea, amenazando con una revuelta y manifestándose dispuestos a morir en su protesta en contra de la ofensa. Josefo cuenta la misma historia, refiriéndose a los signa-emblemas en los escudos. Como magistrado romano, Pilato tenía entre sus deberes mantener la ley y el orden en la provincia. Filón informa que las autoridades judías enviaron una carta a Tiberio y que Tiberio respondió, reprochándole y reprendiéndole 1000 veces por su última osadía y diciéndole que quitara inmediatamente los escudos y los hiciera llevar de la capital a la ciudad de Cesarea, para ser consagrados en el templo de Augusto. De esta manera tanto el honor del emperador y la política tradicional con respecto a Jerusalén fueron igualmente preservados. Pilato se echó para atrás y retiró las imágenes. Ambos, Filón y Josefo, informan que Pilato tomó dinero del tesoro del templo para construir un acueducto de 80 kilómetros de largo. Cuando la gente reaccionó protestando, Pilato había puesto soldados armados entre el pueblo, cubiertos con vestidos y disimulados, mandóles que no los hiriesen con las espadas, pero que les diesen de palos si se movían a algo. Ordenadas, pues, de esta manera las cosas, dio señal del tribunal a donde estaba, y herían de esta manera a los judíos, de los cuales murieron muchos por las heridas grandes que allí recibieron, y muchos otros perecieron pisados por huir miserablemente. Flavio Josefo, Las guerras de los judíos 2, 175-177. Sin embargo, en cuanto a los escritos de ambos, Filón y Josefo, es importante ponerlos en el contexto histórico de los eventos del siglo I después de Cristo. Entre las décadas del 20 y el 60 después de Cristo, las relaciones entre los judíos y los gentiles se deterioraron en algunas ciudades. Una serie de magistrados corruptos contribuyeron a la eventual gran revuelta judía del 66 después de Cristo contra Roma, liderada por un grupo conocido como los celotas. Ambos escritores pintan al judaísmo con colores positivos y culpan de cualquier problema a los magistrados corruptos. Poncio Pilato en los Evangelios. Nuestro más antiguo evangelista, Marcos, sentó el precedente para el retrato de Poncio Pilato. Escrito en el contexto de la revuelta judía, Marcos se enfrentó a dos problemas que afectaron al emergente movimiento de los seguidores de Jesús. Jesús murió por crucifixión, un castigo reservado para la traición contra Roma, y los seguidores tenían que sobrevivir en el Imperio Romano. Marcos construye su historia sobre la base que los judíos querían la muerte de Jesús desde los comienzos de su ministerio y para ello armaron un juicio falso en su contra. Marcos presenta una imagen de Pilato como un magistrado de voluntad débil que fue presionado por los judíos para que lo condenara,
aun cuando Pilato no pudo encontrar nada malo en él. El hecho que el magistrado declarara la inocencia de Jesús, en relación con el castigo por traición, implicaba que los seguidores de Jesús eran inocentes también de cualquier traición hacia Roma. Después que Jesús fue condenado por el Sanedrín, la institución que tenía la autoridad sobre los judíos en la ciudad, Jesús fue enviado ante Pilato. Marcos cuenta que Pilato tenía la costumbre de liberar a un preso durante la fiesta de la Pascua. Así, permitió a la multitud elegir entre Barrabás, un rebelde, y Jesús. La gente escogió a Barrabás. En toda la investigación que se ha hecho en torno al Pilato histórico, no hemos podido encontrar evidencias de esta práctica. En Evangelio de Mateo agrega otros detalles. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: «No tengas nada que ver con ese justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible». Mateo 27, 19. En la tradición cristiana posterior, se le dio a ella el nombre de Claudia Procula y llegó a ser venerada como santa en varias tradiciones de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Mateo también es responsable de la famosa escena de Pilato lavándose las manos, lo que se convirtió en una metáfora de la evasión de una responsabilidad. Al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, tomó agua, se lavó las manos en presencia del pueblo, y dijo: «Allá ustedes. Yo me declaro inocente de la muerte de este justo». Mateo 27, 24. En el Evangelio de Lucas, el autor agrega otro cargo en contra de Jesús. Entonces todos ellos se levantaron, y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí comenzaron a acusarlo. Decían: «Hemos encontrado que éste subvierte a la nación, que prohíbe pagar tributo al César, y que dice que él mismo es el Cristo, es decir, un rey». Pero antes, Lucas cuenta la historia de cómo los espías intentaron poner una trampa a Jesús. ¿Nos está permitido pagar tributo al César, o no? Pero Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones, y les dijo: «Muéstrenme una moneda». «¿De quién son la imagen y la inscripción?». Ellos respondieron: «Del César». Entonces Jesús les dijo: «Pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». En otras palabras, Lucas afirma que los líderes mintieron deliberadamente y montaron cargos falsos. Cuando Pilato supo que Jesús era Galileo, lo envió a Herodes Antipas, el gobernante de Galilea por cuenta de Roma. Jesús rehusó darle cualquier signo, milagro, de modo que los soldados de Herodes lo ridiculizaron y se mofaron de él y lo vistieron con una ropa muy lujosa, después de lo cual Herodes lo envió de vuelta a Pilato. Antes de ese día, Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí, pero ese día se hicieron amigos. Lucas 23, 11-12. Para el autor del tercer Evangelio, esto era claramente una muestra del cumplimiento de la Escritura, según el Salmo 2. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. Y dicen: «Vamos a quitarnos sus cadenas. Vamos a librarnos de sus ataduras». El que reina en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Pero ya enfurecido, les habla. Y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. En el Evangelio de Juan, se presenta una razón más creíble para la condenación de Jesús por los judíos. Solo en el cuarto Evangelio encuentra la historia de que el levantamiento de Lázaro de entre los muertos llevó a las multitudes de Jerusalén a proclamar a Jesús como el Mesías. El sumo sacerdote, determinado a no dar a Roma la menor excusa para intervenir, declaró: «Ustedes no saben nada, 50 ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Juan 11:50. Entonces Pilato salió a preguntarles: «¿De qué acusan a este hombre?». Ellos le dijeron: «Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado». Los estudiosos continúan debatiendo si los judíos tenían la autoridad para ejecutar a alguien sin el permiso de Roma. Josefo nos informa de muchos rebeldes mesiánicos en el siglo I a.C. Pero todos fueron ejecutados por Roma, no por los judíos. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó entonces a Jesús y le preguntó:
¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirles a los judíos, yo no hallo en él ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? La discusión acerca de la condición de rey está relacionada con las descripciones de los evangelios de los azotes y burlas a Jesús por parte de los soldados. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y lo vistieron con un manto de púrpura, y le decían, «Salve, Rey de los judíos». Y le daban de bofetadas. La flagelación era parte del castigo que terminaba en la crucifixión. Solo a los reyes y emperadores romanos se les permitía vestir de púrpura. Pilato lo sacó a la multitud, con la que se convirtió en otra frase famosa, «He aquí el hombre». La conversación acerca de la realeza también se asocia con la costumbre romana de poner una declaración pública, generalmente pegada a la cruz, de por qué se condenaba a la víctima. Juan informa que la placa que Pilato hizo poner en la cruz decía Jesús de Nazaret, el rey de los judíos en 3 idiomas, hebreo, latín y griego, Juan 7 y 19. Las palabras en latín Iesus Nazarenus, Rex Judaeorum se abrevió en INRI. Esta era una referencia a la declaración de Jesús de ser rey, por lo tanto, la traición, no había otro reino sino Roma. Fin del gobierno de Pilato. La gestión de Pilato en Judea terminó cuando reprimió violentamente a un grupo de samaritanos que se habían reunido en el monte Gerizim en el norte de Israel, asumiendo que eran unos insurrectos. El gobernador de Siria, Lucio Vitelo, el superior oficial de Pilato, lo envió a Tiberio en Roma para que respondiera por los cargos de ineficiencia en el gobierno de la provincia. Filón informa que también fue acusado de no garantizar un juicio a un ciudadano romano. Cuando Pilato llegó a Roma, Tiberio ya había muerto y no hay información acerca de ese tiempo. El último registro histórico que se tiene de Pilato es el del historiador Tácito, quien cuenta acerca del estallido del desastroso incendio de Roma en el 64 d. Bajo el emperador Nerón, que reinó del 54 al 68 d. Nerón tenía planeado construir lo que sería su Casa Dorada en el área en que estaba una de las secciones más pobladas y pobres de Roma. Después de que el incendio limpió esas áreas, se esparció el rumor de que Nerón había provocado el fuego. En consecuencia, para librarse de tal acusación, Nerón atribuyó la culpa e infringió las más exquisitas torturas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristianos, por la gente. Los Hechos de Pilato. Por allá por el siglo II después de Cristo, varios manuscritos fueron compendiados en los Hechos de Pilatos. Algunos fueron reescritos basándose en manuscritos antiguos, tales como el Evangelio de Pedro. Este evangelio cuenta lo que sucedió en la mañana del domingo de Pascua, cuando los guardias colocados por Pilato fueron los primeros testigos de la resurrección. Enviando por Pilato y Herodes Antipas, Pilato se convirtió entonces en testigo de este milagro. El texto exoneró a Pilato al culpar a Herodes Antipas de haberlo obligado a hacerlo. Se dice que Pilato fue forzado a cometer suicidio, y que su cuerpo fue arrojado al Tíber, donde fue rodeado por demonios y tormentas. Según esta leyenda, el cuerpo fue sacado de allí y arrojado al lago Lucerna en Suiza. Los apócrifos medievales tardíos, el Evangelio de José de Arimatea y el Evangelio de Nicodemo, incluyen sus conversaciones con Pilato. En la versión evangélica, esos dos hombres eran miembros del Sanedrín y admiradores secretos de Jesús. Bajo el sistema judicial romano, a los traidores convictos se les negaban los rituales funerarios.
Los cuerpos eran dejados en las cruces y luego arrojados a una zanja. Como hombre acomodado, José le pidió el cuerpo a Pilato, con la insinuación de un soborno. José y Nicodemo les proporcionaron los accesorios funerarios a las mujeres. En el 325 después de Cristo Constantino, que reinó de 306 a 337 después de Cristo, organizó el primer concilio de Nicea, el que aceptó el credo niceno, o una lista de creencias para todos, ortodoxos, los cristianos. La frase, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, fue agregada para validar los eventos históricos en cuanto al sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús.